España tiene uno de los recibos de la luz más caros de Europa. Nunca la factura de la energía había llegado a estos niveles. Y además, acabamos de descubrir que, de tapadillo, el Ministerio ha provocado que vuelva a subir. La segunda vez en tan solo un mes, y todo con miles de ciudadanos inmersos en lo que se denomina la pobreza energética. Vamos, que no tienen ni para encender la calefacción o poner el agua caliente en pleno invierno. ¿Qué está pasando en España? ¿Vivimos o no vivimos atados a un oligopolio? ¿Es todo culpa de verdad de las grandes empresas energéticas? ¿Y qué pagamos realmente en la factura de la luz? Porque lo que verdaderamente consumimos no llega ni al 40% del total del recibo que nos cobran. Hoy intentamos desvelar qué ocurre con este laberinto energético. Un laberinto de apaga y vámonos. Sábado por la mañana, 1 de febrero. Cientos de personas salen a la calle en 23 ciudades de España. Pero no es una protesta más. Es la primera manifestación contra la subida de la luz. Nunca la factura había sido tan cara. El doble que hace 10 años. Vigilen sus bolsillos porque la luz volverá a subir en octubre. Por cuarta vez en lo que va de año, a partir de hoy la luz es más cara. Nunca tantos millones de españoles habían tenido tantos problemas para pagar. Desde 2006 ha subido un 80% y no hay bolsillo que lo resista. 4 millones de personas son víctimas de la pobreza energética. Mientras, las dos principales eléctricas españolas son la segunda y la tercera que más ganan de Europa. Su margen de beneficio es el doble que la media de las europeas. Y además, el Estado, es decir, todos los españoles, les debemos cada vez más dinero. Casi 30.000 millones de euros. Más de lo que este año se dedicará a subsidios y ayudas a los desempleados. Con este panorama, el gobierno plantea el verano pasado una reforma eléctrica. Si no hiciéramos nada, las únicas dos alternativas en materia energética serían o la quiebra del sistema o un incremento de los precios al consumo por encima del 40%. Pero tiene 3 puntos muy polémicos. Primero, se basa casi únicamente en recortes, así que enfada a todos. A las 3 grandes eléctricas porque ganarán menos. A los defensores de las renovables porque ganarán mucho menos. Y a los consumidores, que otra vez pagarán más. Se limita a aplicar recortes. Y recortar no es reformar. ¿Recortar cosas que son difícilmente recortables? Es una reforma del sector eléctrico que cambia todo para no cambiar nada. El señor ministro de Industria, José Manuel Soria, ha tenido, digamos, el acierto de incomodar a todos y a todos mucho. No hay nadie que esté satisfecho. Segundo punto polémico de la reforma, que lleva una promesa incumplida. El ministro Soria le promete a las compañías eléctricas que les pagará 3.600 millones. Según las empresas, es la cantidad que les debemos todos y que no nos han cobrado en la factura de este año. Sin embargo, Soria no cumplirá su palabra. Montoro, el que lleva los dineros, se niega a que ese pago le descuadre las cuentas para cumplir el déficit. Así que deja el acuerdo de Soria en papel mojado. Y las eléctricas, a las que les habían prometido el dinero, se sienten engañadas. Hay un objetivo superior, que es el objetivo del déficit público. Tercera y última polémica de la reforma, que no cambia la subasta, el método con el que se fija la factura de la luz. En ella intervienen bancos de inversión que especulan con el precio, y eso ha hecho que desde 2009 paguemos 1.900 millones de más. En los días previos a la última subasta de 2013, ya con la nueva reforma en vigor, los expertos avisan de que la factura de la luz puede dispararse. Si la subasta en vez del jueves se celebrara ahora mismo, la luz subiría un 12% a partir del 1 de enero. Aún así, Soria no suspende la subasta y el 19 de diciembre se cumple la predicción. Hay una subida radical del 11%. Esto el gobierno lo ve inaceptable. Esto no se corresponde en absoluto con las proyecciones que había. Rajoy se pronuncia desde Bruselas. Vamos a intentar arreglarlo. Gracias. Esa misma noche, de madrugada, Competencia hace lo nunca visto. Suspende la subasta.
ocurre en este comunicado, en el que habla de circunstancias atípicas. Y Soria va más allá y habla en ABC directamente de burda manipulación. Lo que no se puede, de ninguna manera, es manipular una subasta, y nosotros mucho menos. Bueno, el asunto es muy grave. Yo creo que todavía no somos capaces, ni siquiera los que estamos todo el día en el sector, de valorar las consecuencias de esto, porque lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular, un gobierno que se autodenomina como el más liberal de la historia de la democracia en España, es intervenir un mercado. Las eléctricas, que reciben el segundo varapalo del gobierno en pocas semanas, contestan en esta rueda de prensa. Dicen que se sienten demonizadas. Ayer, cuando volví a casa, pues mis hijos me decían: papá, pero ¿cómo hacéis esas barbaridades? ¿Cómo os atrevéis a hacer eso y tal? Finalmente, el presidente Rajoy anuncia que la luz solo subirá un 2,3%, muy por debajo del 11% previsto. La subida de la luz en el primer trimestre será de un 2,3%. Ha improvisado una solución que no es más que un parche, porque no ha arreglado el problema de fondo del sector. Se ha intentado reducir los costes y aumentar los ingresos para que el resultado final fuera un equilibrio de las cuentas del sector eléctrico. Se ha perdido una excelente oportunidad de hacer una reforma eléctrica en profundidad. Fijaos que corre un chiste desde hace ya muchos años y bastante malo, que dice: ¿te han explicado el mercado de la electricidad y lo has entendido? Entonces es que te lo han explicado mal. No hay Dios quien entienda el sistema eléctrico. La fórmula para fijar el precio de la luz en España es tan complicada que ni siquiera el ministro de Industria y su secretario de Estado de Energía son capaces de ponerse de acuerdo sobre cuánto subió la electricidad el año pasado. Los precios en el año 2013 han subido un 1,7%. La media para el pequeño consumidor está en una caída en el entorno del 1% en 2013, del 0,9%. La luz habrá subido un 0,9%, un 1,7% en el 2013. Que les ha bajado un poquito, no mucho, pero les ha bajado un poquito. Bajó en 2013 un 3,7%. No solo no se aclaran, sino que también tienen complicado tomar decisiones sobre este sector. Un ejemplo, el ministro Soria. El 2 de diciembre asegura que no tiene ninguna intención de subir la electricidad, al menos no la parte que depende del gobierno. Pero ya le puedo asegurar hoy que el gobierno no tiene ninguna intención de subir ni de bajar los peajes. Pero su discurso cambia en menos de 2 semanas. Pensábamos que no iban a subir los peajes, pero como consecuencia de este problema del déficit público van a subir un 0,9% como mucho. Como mucho va a ser un 2% en los peajes. Al final, la parte que depende del gobierno, esa que el ministro decía que no iba a subir, ninguna intención de subir, ha subido un 18%. La subida que han pegado, la política que están haciendo. ¿Y cómo se traduce esto en la factura que nos llega a casa? Pues en que la parte fija, la potencia contratada, casi se ha doblado en los últimos 6 meses. Eso significa que aunque gastemos menos energía, pagamos más. Total, que en un plis-plas tenemos que pagar más de 60 euros. El gobierno asegura que esa subida ayuda a las familias con hijos, pero la realidad es que castiga a los que intentan ahorrar. Está fomentando que se derroche energía. Cuanto más energía consumes, más barata te sale la factura de la luz. Esto es una cosa curiosa, pero ocurre en España. Menos impacto tienes sobre las subidas de la luz, porque las subidas de la luz se están concentrando en los últimos años en la parte fija del recibo, no en la parte variable. Por tanto, están afectando mucho más al que menos consume, al que más eficiente es. Tanta subida es la consecuencia de un mercado tan complejo como opaco, que manejan casi en solitario 3 grandes empresas privadas. Defienden un interés particular, defienden un interés privado. Ellas, ante los ataques del gobierno, contraatacan con anuncios como este. En ellos señalan al Ejecutivo como causante de las subidas de la luz. Pero tienen razón. ¿Es cierto que la mayoría de los costes que pagamos en el recibo no tienen nada que ver con el suministro eléctrico? Veamos a dónde va a parar el dinero que pagamos los usuarios. En total,
El sistema eléctrico nos cuesta unos 37.000 millones de euros al año. Un 55% son peajes que decide el gobierno. El otro 45% es la parte liberalizada, la que supuestamente depende del libre mercado. Dentro de los peajes, aunque los fija el gobierno, buena parte del dinero se lo llevan las empresas eléctricas. Según los cálculos de los productores fotovoltaicos, UNEF, un 12,5% es para pagar a las compañías que distribuyen la electricidad hasta los hogares o empresas. El 98% de ese dinero se lo llevan las 5 grandes compañías, porque son las dueñas de esas empresas. Alrededor del 4% es para pagar el transporte de la energía a Red Eléctrica Española, propietaria de las redes. Otro 4% para pagar la generación fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Pero hay dos conceptos importantes en los peajes que son especialmente controvertidos. El primero, las primas a las energías renovables. El 17% de lo que pagamos en el recibo, unos 7.000 millones al año, va a fomentar esta energía verde. Aunque las eléctricas se llevan buena parte de ese dinero, quieren que desaparezca. Yo estoy absolutamente en contra de todo lo que signifique subvenciones, de todo lo que signifique primas, etcétera, ¿no? Soy radicalmente opuesto a garantizar rentabilidades o a dar primas o subvenciones. Eso me parece que deforma el mercado. Las energías renovables han aportado en 2013 nada menos que el 40% de la energía eléctrica del país. Por tanto, no parece muy objetivo decir que esos costes no son costes del suministro eléctrico. La penetración de las energías renovables desplazan a las energías sucias, desplazan la quema de gas y la quema de carbón. Entonces, se han encontrado que tienen inversiones ruinosas. Desde hace 4 años, estas eléctricas han presionado al poder político y han conseguido que toda la regulación sea para mantener el nivel de rating de las empresas eléctricas. El segundo peaje polémico supone el 8%, más de 3.000 millones al año. Su nombre, el gran misterio de la economía española, déficit de tarifa. ¿Qué es el déficit tarifario? Un déficit tarifario. ¿Y el déficit tarifario? El déficit de tarifa eléctrica. El déficit tarifario. El déficit de tarifa. El déficit tarifario. El déficit de tarifa. El déficit tarifario. Un déficit de tarifa. Para entender qué es el déficit de tarifa hay que viajar en el tiempo. Concretamente, hasta finales de los 90. Podemos alegrar la cara porque tenemos nada menos que rebajas en los precios energéticos. Baja el recibo de la luz. Buena noticia. A partir del mes que viene será un 4% más barato y habrá más rebajas en la tarifa eléctrica. Aznar apura su primera legislatura como presidente y anuncia por primera vez en la historia bajadas en los precios de la energía. El viernes que viene el Consejo de Ministros baja un 3% las tarifas de la luz, lo cual es muy importante. Conviene saberlo. Yo he dicho el 9% en 3 años. En un plazo de 5 años, las tarifas eléctricas descenderán entre un 20 y un 30%. Su ministro de Economía va más allá y en 2002 aprueba una ley que impide subidas de la luz superiores al 2%. Por debajo del crecimiento de los precios y por tanto será una reducción en términos reales. Pero, ¿qué cara tiene el señor Rato? Suena bien para el votante, pero esconde un problema. ¿Qué pasa si el precio real de la energía sube por encima de ese 2%? ¿Cómo se le pagará a las eléctricas? Hoy no están pagando toda la factura de la luz, la están dejando para dentro de 15 años. Desde que se aprobó la fórmula, el déficit de tarifa ha aumentado a un ritmo aún mayor que el del recibo que tenemos que pagar. Hoy la deuda supera los 30.000 millones de euros. Esto es lo que yo llamo la teoría de la alfombra. Yo tenía 10 de costes, pero solo repercutí 8. Los otros 2 los metí debajo de la alfombra. El que no veamos ese precio no quiere decir que no nos hayamos comprometido a pagarlo. Y ahora mismo nuestro recibo de la luz estamos pagando nada menos que 3.000 millones de euros anuales solo de amortización e intereses de la energía anterior. Pero de aquí sale el gran problema de todo este asunto. Nadie sabe cuánto le cuesta a las eléctricas producir su energía, por lo que nadie sabe si lo que pagamos es justo o no. Las empresas se niegan a decirlo y a que se haga una auditoría. Oye, ¿por qué no audita usted los costes
de las compañías de distribución de ropa, de las de alimentación, todas. Pues, miremos los costes de todas. El resto de la parte que fija el gobierno se va en decenas de peajes más. La otra parte del pastel corresponde a la parte liberalizada, aunque de liberalizada tiene poco. Está, vamos, es súper regulado. Hay más de 100 normas, de 100 órdenes ministeriales, resoluciones, reales decretos, leyes, que regulan el tramo liberalizado. Es decir, oiga, vaya liberalización. Ninguna central en España cobra el precio de ese mercado físico. Todas tienen complementos, todas. El 20% de esta porción incluye conceptos como las ayudas al carbón. El resto del dinero que pagamos por la luz se fija en dos tipos de subastas. Unas se celebran cada hora, todos los días. En ellas participan solo las eléctricas y sirven para fijar el precio de los mayoristas. Funcionan con un sistema peculiar. La tecnología que produce electricidad con un coste más caro marca el precio de todas las demás, aunque sean muy baratas. Aquella tecnología más alta marca precio para todos los demás. Las tecnologías más baratas van a cobrar por la electricidad el precio del carbón o del gas. Es que no podría ser de otra manera, porque usted imagínese que fuera la más baja. Perdería todo el mundo dinero. Es un oligopolio. Es un mercado donde 3 compañías tienen más del 70% de la compra y de la venta. Es un mercado que no tiene ni pies ni cabeza porque está generando beneficios extraordinarios a centrales eléctricas que tienen unos costes muy bajos. Es lo que en el sector denominamos técnicamente beneficios caídos del cielo, porque una central nuclear puede ofertar a 20 euros megavatio hora, pero está cobrando el precio de la última. No está cobrando 20, está cobrando 50, que es el precio habitual en el mercado eléctrico. Los números en los que se habla solo en el sector nuclear son del orden de 2.000 millones de euros al año. De beneficios adicionales por cobrar un precio que es el de la central más cara. Entonces, claro, ahí efectivamente es donde está el mogollón. Ahí es donde, a mi juicio, se debería haber empezado la reforma energética en España. Pero la subasta importante para los hogares españoles ha sido, hasta la última de diciembre, que el gobierno anuló la subasta trimestral. Aquí, directamente, se especulaba. Desde su creación en 2009, el precio de la electricidad se ha disparado un 44%. Desde 2004, el enrevesado sistema eléctrico español ha hecho que se doble la factura de la luz. Consecuencia, la industria y las empresas han perdido competitividad y muchas han tenido que cerrar o están a punto. Es el caso de Siderúrgica Sevillana. Aquí no pueden pagar la factura. Nosotros hemos sobrevivido y estábamos sobreviviendo, mejor dicho, a la crisis. Y los precios eran altos, estaban subiendo. Pero una cosa es que los precios suban y otra cosa es que se ponga una zanja para que caigamos en la zanja. Sus 350 trabajadores llevan 5 años resistiendo. Primero se congelaron el sueldo y luego empezaron a trabajar por la noche y los fines de semana, cuando la luz les sale más barata. Son las 12:20 de la mañana y ahora mismo, como podéis ver, la actividad está totalmente parada. Lo único que estamos haciendo son labores de mantenimiento. No está siendo suficiente. En diciembre el 20% de sus gastos se fueron en luz y tuvieron que parar las máquinas. Nosotros el mes de diciembre pasado fue realmente un calvario. Tuvimos que parar durante bastantes horas porque llegaba un momento en el que el precio del kilovatio, pese a que teníamos obligaciones contraídas con los clientes, no nos resultaba rentable producir. Aseguran que esta situación no les permite competir con empresas de fuera, donde la luz es mucho más barata. Si excluimos a Italia, para los sectores industriales estamos hablando que todo el resto de países de nuestro entorno tiene la energía eléctrica más barata. Yo no sé quién manda, lo que sí sé es que nosotros siempre perdemos y a lo mejor hay que llegar al momento en el que hay que apostar por los que generan riqueza y aquí hasta que no se invente otro sistema económico, quienes generan riqueza son las empresas. La subida de la luz coincide con la crisis y surge un nuevo tipo de pobreza, la energética.
Cruz Roja denuncia que 6 de cada 10 personas que atiende no pueden pagar la factura. En 2012, último año del que hay datos, las eléctricas cortaron el suministro a 1.400.000 hogares por falta de pago. Izquierda Plural presentó en diciembre una propuesta en el Congreso para prohibir los cortes energéticos durante el invierno. Proposición de ley del Grupo de Izquierda Plural de medidas para prevenir la pobreza energética. Comienza la votación. Algo que funciona desde hace años en otros países europeos. El PP lo echó atrás. Sí, 153. No, 172. No se toma en consideración. Teniendo todo el mundo el derecho a disfrutar de una calidad de vida razonable, lo que sí es verdad es que esa calidad de vida, como le decía antes, no cae del cielo. Tiene que haber actividad económica, tiene que haber empleo. La parte energética es una más. Yo diría lo mismo. ¿Por qué las compañías, no quiero decir ninguna, luego me dicen, yo qué sé, las de alimentación, ¿por qué no tienen el mismo planteamiento? ¿Por qué no hacemos una tregua invernal o lo que sea y en ese momento los alimentos son gratis? ¿O la ropa? ¿Por qué no hacemos una tregua y en ese momento la ropa es gratis? Venga, a ponernos la manta para calentarnos un poquito, que hace un montón de frío. Carmen y Joaquín malviven en Barcelona con 620 euros al mes. Llevan mucho tiempo sin pagar la luz. Te quedas callate, te pones los pies como botas. Porque, claro, estás ahí, te lías la manta, no te puedes mover. Pues ahí voy. Pero frío. Una nevera. Y esto es una nevera. Compra butano, compra comida, paga la luz, paga el agua, paga el teléfono, paga los muertos, que también hay que inventarlo. Que me voy a borrar, ahora me voy a borrar, porque no puedo pagarlo. Tampoco me llegaría. Están pasando el invierno gracias a estas visitas habituales. La Cruz Roja les está pagando la factura y les lleva comida. Además, les ha hecho el mejor regalo posible. ¿Siendo la estufa? Sí, que tengo frío. Tiene frío, vale. Esta estufa de butano. Pero hay que ponerla al 1, porque no tenemos butano. Todo lo que tienen para calentarse. Si no es por la Cruz Roja, aquí nos morimos de hambre. Ustedes tienen un sueldo, todavía podéis medio vivir. Medio vivir, ya no te digo que viváis, medio vivir. Porque tal como se está poniendo la cosa, no podéis vivir. No vaya a llegar, nos quiera Dios, ni a poder vivir. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros qué? ¿Vamos a cortar la luz a estas personas? ¿No se van a poder calentar? Fíjate que el mismo dictamen del Comité Económico y Social Europeo dice que la pobreza energética mata física y socialmente. La pobreza energética está relacionada con la salud. Es un drama nacional, un drama al que seguramente no se le da la suficiente atención. Creo que además esto es especialmente grave en una situación donde las energías renovables son más baratas que las tradicionales, porque a mi juicio la solución a estos problemas se podría hacer de forma definitiva implantando sistemas autosuficientes en este tipo de domicilios. Que no somos 5 compañías que estén haciendo daño a la población, ni muchísimo menos. Tenemos 150.000 empleos entre directos e inducidos. Somos unos participantes importantísimos en la economía nacional, ¿no? Que aquí todos los recortes que ha habido en el sector se han dirigido básicamente a 2 colectivos. A los consumidores, sobre todo a los domésticos, y a las renovables. El resto, aquí no ha puesto ni un duro. En España, la preocupación del gobierno es superar la crisis económica, crear empleo. Y para que pueda haber trabajo tiene que haber actividad económica, y para que haya actividad económica hay que disponer de unos factores productivos que sean competitivos. El básico es la energía. No nos engañemos, lo mismo que está ocurriendo con la banca, está ocurriendo con las eléctricas. Las inversiones ruinosas de estas grandes corporaciones, las pérdidas se socializan y mientras tanto se cortan los suministros a las familias vulnerables. Esto es escandaloso y hay que denunciarlo. En Bilbao, la mañana que Iberdrola presenta sus resultados anuales, el tranvía es gratis. Invita a la eléctrica. Su sede es la Gran Torre de Euskadi. Todo un símbolo de poder. A pesar de la crisis y de que el déficit de tarifa ronda los 30.000 millones de euros, las 3 grandes eléctricas han mantenido sus beneficios.
están entre las eléctricas europeas que más ganan. Solo las supera el gigante EDF, la eléctrica pública francesa. Iberdrola está en segundo lugar y Endesa en el tercero. Pero si miramos el margen de beneficio, las eléctricas españolas son líderes sin discusión en Europa. Por cada 100 euros que ingresaron en 2012, las eléctricas españolas tuvieron 6,78 euros de beneficio. Las europeas, menos de la mitad, solo ganaron 2,62 euros por los mismos ingresos. ¿Y por qué tienen tan excelentes resultados? Según las eléctricas, se debe a su éxito fuera de España, que compensa la caída de sus beneficios aquí. Estamos en España desde 1901 y desde hace una década en 40 países. El 70% de los beneficios de Iberdrola procede de otros países. En el caso de Endesa es un 46%. Pero también hay otras interpretaciones. Yo deseo que las empresas tengan beneficios, porque si las empresas y el empresario no tienen beneficios, las empresas lo que hacen es, lo primero, un ERE. Lo que sucede con las empresas que tienen beneficios es que están gestionadas eficientemente. Han conseguido doblegar al poder político y, de hecho, desde hace ya 3 años y medio han conseguido que todas las normas preserven sus pingües beneficios. Hombre, las compañías estas deben de ser muy eficientes cuando el 70% de su producción lo venden en competencia fuera de España, ¿no? Otra explicación del gran éxito de las eléctricas se resume, según los críticos, en una palabra: oligopolio. Es decir, que tienen muy pocos competidores. Iberdrola comercializa casi el 43% de la electricidad que llega a nuestros hogares. Endesa, casi el 32%. Y Gas Natural Fenosa, cerca del 17%. En total, casi un 92% de las familias españolas compran la electricidad a una de las 3 grandes. Las sospechas de que pactan precios entre ellas son constantes. Competencia ordenó incluso el registro de la sede de la patronal de las eléctricas en 2009. Las ha expedientado decenas de veces por alterar el mercado, pero la justicia siempre ha anulado las sanciones. ¿Ustedes han pactado, los 5 miembros de UNESA, alguna vez precios? Jamás, jamás. ¿Nunca se les ha multado jamás, por eso? Jamás, jamás. Que aquellas que compran la electricidad pertenecen al mismo grupo empresarial que aquellas que venden la electricidad. El pescadero y el pescador son los mismos. Pocos agentes, mercado aislado y falta de recursos. El pescador y el pescador son los mismos. ¿Me van a vender al mismo precio la lubina que el salmonete? Pues sí, efectivamente, esto es lo que ocurre. Siempre y cuando no haya barreras de entrada, pues es lo que ha decidido aquellos que quieren dedicarse a esto. Si un inversor quiere entrar en España invirtiendo en una central nuclear o en una central hidroeléctrica, no puede. Hay ciertas barreras, barreras que en ciertos casos son legales, barreras que en ciertos casos son naturales. Vamos a ver, yo la palabra oligopolio yo llevo mucho tiempo pensando qué significa, ¿no? ¿Cuántas compañías de telecomunicaciones hay en España? ¿Cuántas? ¿4? 4. ¿Cuántas compañías de aviación en España? 3, 4. Puedo seguir, ¿eh? Son oligopolios. La concentración de empresas eléctricas en España nace en el franquismo. En 1944 Franco crea Endesa, la empresa nacional de electricidad. Sin embargo, hace algo sorprendente para una dictadura que quiere controlarlo todo. No nacionaliza las compañías eléctricas privadas. ¿Por qué? Porque los 3 grandes señores de la energía de entonces apoyaron la sublevación franquista contra la República. Son José María de Oriol y Urquijo, presidente de Hidroeléctrica, y los banqueros Juan Marc y Pedro Barrié de la Maza, a quien Franco nombró conde de Fenosa, un título nobiliario con el nombre de su propia compañía, Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Sociedad Anónima. Como pago por los servicios prestados, Franco dejó que siguieran haciendo negocios y se autorregularan. Y entonces el dictador empieza a forjar su leyenda. Y todo a media luz. El generalísimo abre las compuertas. La de inaugurador de pantanos. Y todo a media luz. Crepúsculo interior. Que suave terciopelo. La media luz de amor. 2 de cada 3 presas españolas se construyeron durante la dictadura, más de 800 en casi 40 años de régimen.
Las grandes eléctricas crean poblados para sus trabajadores que describen de forma idílica. Todos los poblados cuentan con los servicios sociales que aseguran un armónico desarrollo de la comunidad. Mientras decenas de pueblos centenarios desaparecen para siempre bajo el agua de los embalses. Cada inauguración era una oportunidad para que Franco se diera un baño de masa. El jefe del Estado se dirigió a la ciudad de Cáceres, donde fue objeto de un clamoroso recibimiento. Sin que el régimen lo impida, los grandes señores eléctricos empiezan a concentrar poder. Bajo el nuevo nombre de Iberdrola. En este juego de fusiones, las empresas grandes se comen a las más pequeñas. Las compañías eléctricas más humildes pasan de ser municipales a provinciales y después se convierten en poderosos grupos regionales. El juego se acelera en los 80 y los 90, hasta que Bruselas denuncia que el oligopolio es solo cosa de dos: Endesa, que controla el 53% del mercado, e Iberdrola, que tiene otro 27%. Y entonces llegan ellos. Buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. España va bien. España va bien. España va bien. Va bien. 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 El gobierno Aznar quiere conseguir la entrada de España en el euro y para eso lanza una oleada de privatizaciones. Vende Repsol, Argentaria, Telefónica y Tabacalera, y en 1997 le toca el turno a la eléctrica pública, Endesa. Desde ese momento los precios ya no los fija solamente el gobierno, sino también la competencia entre las empresas. Esta ley cambia de una manera radical el marco. Las eléctricas prevén que con la libre pugna entre ellas bajarán los precios y por tanto ganarán menos. Resumido, exigen que les paguemos por competir. Y el gobierno accede. Eso le ha costado a cada español 250 euros. Así ha exigido la plataforma por un nuevo modelo energético la devolución de parte de ese dinero. Con una larga cola de cobradores del frac. Las compañías eléctricas no son un lobby. Desde luego que son un lobby, sí, claro que sí, sí que lo son. Y un lobby muy poderoso, además. Son uno de los lobbies más poderosos y tienen muchas herramientas para presionar a la opinión pública y para presionar a los gobiernos, por tanto. En cuanto al poder que tenemos, hombre, si yo le decía antes que estaba de acuerdo con el planteamiento, el análisis que se había hecho desde el gobierno del sector eléctrico, pero que no compartía la solución, es evidente que poder hemos tenido pues el normal, no más desde luego. Recurren de una forma sistemática la inmensa mayoría de normas que les afectan. Tienen tantos despachos de abogados contratados que es muy difícil ir contra ellas, porque los despachos tendrían conflicto de interés y no pueden defenderte a ti y defender a la eléctrica a la vez. Y como naturalmente tienen que elegir entre un cliente, pues eligen ante un cliente que está recurriendo todo el día, ¿no? Las conexiones entre políticos y empresas eléctricas privadas siempre ha sido un punto polémico. Esta puerta giratoria es poderosa porque ha conseguido poner de acuerdo a dos grandes enemigos. Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable. Felipe González es consejero independiente de gas natural desde 2011, aunque ha dicho que lo dejará cuando acabe su mandato, el próximo abril. Cobra 126.500 euros al año por sus consejos. José María Aznar es consejero de Endesa también desde 2011. Su sueldo ronda los 200.000 euros anuales. En Endesa encontramos también a un padre de la Constitución, Miquel Roca, y dos ex vicepresidentes de Economía socialistas, Pedro Solbes y Elena Salgado, consejera de Chilectra, la filial chilena de Endesa. En Iberdrola hay tres ex políticos socialistas: Manuel Marín, que pasó de presidir el Congreso a presidir la Fundación Iberdrola, y dos ex consejeros de Economía, uno extremeño y otro andaluz. Con ellos, el exministro del PP Ángel Acebes y el marido de la secretaria general del Partido Popular, Ignacio López del Hierro.
consejero en 2 filiales de Iberdrola. Esta puerta giratoria entre política y grandes empresas es legal, siempre que pasen 2 años entre el abandono del cargo público y la actividad privada. Aunque Elena Salgado pasó de la vicepresidencia del gobierno a ser consejera en solo 3 meses. Ocurre también en otros países. El caso más llamativo y espectacular es el de Gerhard Schroeder. Gazprom, el gigante energético ruso, le fichó como consejero apenas 2 semanas después de dejar de ser canciller de Alemania. Los españoles prefieren a políticos que no tengan autonomía personal para que si salen de la política, como yo salí de la política institucional con 54 años, no puedan trabajar. Claro, es la demostración de la connivencia entre el poder político y el poder económico. La Fiscalía Especial contra la Corrupción no ha visto caso para abrir una investigación por tráfico de influencias ni prevaricación. Es escandaloso. Es un escándalo, lo voy a decir así de rotundo. No es un problema, es un escándalo. ¿Por qué no va a ser posible que aporte su conocimiento? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Para qué quiere una compañía eléctrica pagar sueldos de cientos de miles de euros anuales a un político si realmente hubiera un mercado liberalizado, donde hubiera un fair play y hubiera competencia? Heisberg ha empezado una guerra contra las grandes eléctricas. Hi, my name is Heisberg. Cuando llegó de Holanda hace 10 años, se compró esta casa en el monte de Girona y quiso instalar su propia energía, solar. Como le salía muy caro montarlo, juntó a varios amigos. Así nace Som Energia. Som Energia. La primera cooperativa de producción y consumo de energía verde de España. Su funcionamiento es simple. Con el dinero de los socios han montado 8 plantas fotovoltaicas y una de biogás. Quien quiera, en cualquier lugar de España, puede llamarles y recibir en su casa esa energía limpia e independiente. Aseguran que cada semana se hacen socios más de 100 personas que huyen de las grandes compañías eléctricas. Con la voluntad de generar un movimiento social para un cambio de modelo energético, que esté en manos de la ciudadanía. Es necesario, sin duda, hacer una auditoría de costes del sistema eléctrico, porque tener claro por qué pagamos, qué hacemos con el dinero, o qué se hace con el dinero que pagamos a través de la factura eléctrica. Bueno, a nivel de pequeño usuario usted puede contratar con comercializadores de cualquier otro tipo, que hay muchos, ¿no? Muchas de estas cooperativas están profesionalizando cada vez más, porque se están convirtiendo en una herramienta de denuncia permanente de todas estas situaciones y de tratar de buscar todas las alternativas posibles en el cambio de modelo. Desgraciadamente, para salirnos de los grandes oligopolios en cualquier sector, en la alimentación, en el sector textil, tenemos que hacer uso del consumo responsable, que exige una coherencia y exige a veces tener que pagar más por los servicios. Hola, ¿te has subido la factura de la luz? Pero, ¿se puede pagar menos luz cada mes sin bajar el consumo? La plataforma ciudadana Bájate la Potencia asegura que sí. El gobierno ha decidido subir el precio de la potencia un 63% para garantizar los ingresos a las compañías eléctricas. Consideran que en la factura intentan cobrarnos más de lo que necesitamos y dan un truco para evitarlo. 1. Comprueba cuánta potencia tienes contratada. 2. Calcula cuánta potencia necesitas. 3. ¿Te sobra potencia? Bájala. Bájate la potencia. Paga menos. Otra iniciativa para reducir la factura de la luz y declararle la guerra a las eléctricas es esta. ¿Sabías que los españoles pagamos más por la energía que los ingleses, los alemanes y los franceses, y que la factura de la luz ha subido un 60% desde 2007? La Organización de Consumidores y Usuarios publicó este vídeo para reunir a la mayor cantidad de españoles posible y organizar una subasta entre las eléctricas. Quien ofreciera el mejor precio se llevaría a todos esos clientes. Porque bajar la factura de la luz es posible. Participa en este momento histórico. Vamos a demostrar la fuerza de los consumidores. Como eran muchos, casi 500.000, una compañía les ofreció una rebaja para quedarse con todos.
Vaya, ¿otra vez problemas con la luz? Han conseguido un ahorro medio de casi 50 euros al año. Eres libre. Tú eres muy libre con contratar con quien quieras. Otra cosa es, como te decía, que puedas obtener ofertas interesantes. Ha habido una iniciativa reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios que ha ofrecido la posibilidad de acogerse a unos descuentos pequeños, más por demostrar que puede haber vías posibles de suministro de electricidad que por una cuestión de realmente ahorro, ¿no? Hubo un tiempo en que esto era el gran orgullo español ante el mundo. En solo 15 años, las energías eólica y solar pasaron de ser el 4,5% del total producido en España al 26%. Un aumento de casi el 86%. Aznar primero, y sobre todo el gobierno de Zapatero, establecieron grandes ayudas a las energías de la marca España. Limpias y renovables. Renovables. Fuentes de energía renovables. Renovables. Alternativas renovables. Energía renovable. Renovables. Un futuro sostenible. Invertir en el mercado eléctrico. Fijaron un objetivo ambicioso. Que para el 2010 se alcancen los 5 millones de metros cuadrados de paneles solares instalados en España. Para ayudar a conseguirlo, en 2005 el gobierno crea un plan. Preservar un mundo sostenible y sustentable para nuestros hijos. Todo español que monte paneles solares y venda su energía tendrá ayudas públicas. ¿Cómo? El Estado les pagará la luz que producen muy por encima del coste de producción. Un beneficio que además será para toda la vida. Ante tal oferta, muchos invierten. Pero con la crisis se corta lo prometido. Primero, el gobierno socialista reduce esas ayudas. Y luego el de Rajoy directamente las elimina. Pone incluso un peaje para los que producen electricidad para su propio consumo. Lo que ha hecho el gobierno ha sido aprobar una norma por la que si tú te instalas o te autosuministras de energía, vas a tener que pagar un peaje. Es como si tuviéramos unos tomates en nuestro propio huerto y por los tomates que consumimos de nuestro propio huerto en la cocina, viniera el gobierno a ponernos un impuesto porque el supermercado de la esquina va a tener unas pérdidas económicas. Nosotros no tenemos ahora una pugna especial con las energías renovables. Yo doy mi opinión y es que nos salen muy caras y ya lo dice todo el mundo, no solo yo. Yo estoy de acuerdo con las energías renovables y estoy en contra de cómo sean incentivados, subvencionados, etcétera, las energías renovables. Baldo es peluquero. Tiene mujer y 2 hijos. Una vida feliz. Salvo por una cosa. Lamentablemente, soy productor fotovoltaico. En 2007 se dejó llevar por este anuncio del gobierno. ¿Quién dijo que el sol solo sirve para dar luz? Animado por las enormes ayudas que prometía el Estado, pidió un préstamo de 700.000 euros y levantó su propia planta fotovoltaica. Con las ayudas que le prometían, iba a ganar 1.500 euros cada mes. Pero con los recortes, todo eso se ha esfumado. Ese mismo Estado que me tiene que dar el paraguas para protegerme es el que me ha estafado. O sea, esto es una estafa de Estado. Me quedo en la calle. O sea, el Estado me ha estafado, me ha dejado en la calle. O sea, tiene la posibilidad de dejarme en la calle. Nos enseña los papeles con los que, según él, el gobierno le engañó. Te ofrecían rentabilidades que podían superar el 9%, ¿vale? Además te animaban, te decían que fueras patriota, ¿no? Es decir, usted está contribuyendo al desarrollo sostenible de su comunidad, joder, ¿no?
te hacían sentirte bien incluso. Te daban un mapa de radiación solar de España y si lo comparas con Europa, somos el Kuwait de la energía solar en Europa. O sea, fíjate, Baldo no ha podido pagar la última letra de un préstamo que avaló con su casa. Así que si sigue así, su familia podría ser desahuciada. Pero mi mujer y mi hermana, que la tengo aquí todos los días, pues con ellas me Ay, perdona. Ellos montaron este huerto solar en Lorca, Murcia. El gobierno les hizo una promesa. Iban a ganar cada uno 600 euros al mes vendiendo la energía. Saqué los préstamos, que eran 90.000 euros, no me pidieron nada para concederme el préstamo. Y entré pensando que sería un complemento a mi sueldo, que es un sueldo de 1.000 euros. Pensábamos que, esto iba a ser una alternativa y un refuerzo a cuando seamos mayores. Y así los niños podrían estudiar, o si pensaban en ir a la universidad, o no sé. Pero con los recortes a las renovables, los beneficios prometidos se han convertido en pérdidas. Yo me siento estafado, que yo incluso animé a mi hijo, animé a mi hija. Mi hijo está en el paro y que no puede pagar de ninguna de las maneras el préstamo que le concedió en su momento la entidad bancaria. Ya el problema a veces no es estar en el paro y en que se te agote la prestación de desempleo, es pagar los 900 euros que tienes todos los meses, tengas ingresos o no los tengas. Estamos solitos en el mundo, sin amparo de nadie. Y posiblemente tenga que privar la educación de mi hijo para poder cumplir el compromiso con el banco. Así de sencillo. Rabia. Como Baldo, Ana, Plácido y Paco, hay 55.000 personas más en España. Estos pequeños ahorradores y las grandes empresas que invirtieron en energías limpias deben a los bancos 50.000 millones de euros en préstamos a renovables, más de lo que recibieron en el rescate bancario. Es decir, alguien que pone su dinero seguro, porque así se lo han contado, porque así se lo han dicho, y de repente donde le habían dicho una determinada cosa, cambian las normas y alguien dice su dinero ha volado, señor mío. No estamos hablando como ante especuladores que vinieron al dinero fácil, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que lo único que hicieron fue confiar en las normas del Estado. Llama mucho la atención, y es noticia muy reciente, que el Tribunal Supremo haya avalado eso. Y fíjate lo que nos está diciendo el Tribunal Supremo, está diciendo, usted tenía que saber que el gobierno se podía desdecir. Y lo dice el Tribunal Supremo. Pero todo el mundo tiene que atribuir una cosa cuando asume una inversión, que lo que ofrece mucha rentabilidad es que lleva asociado bastante riesgo. Y aquí surge la gran duda. ¿Son las eléctricas demasiado poderosas? ¿Tienen fuerza para dar órdenes al gobierno? El cártel eléctrico español es tan poderoso como el lobby de las armas en Estados Unidos. En el momento que hay una alternativa más competitiva que lo que ellos venden, han conseguido doblegar al poder político y expulsar. Yo no se me ocurre que una llamada a Génova pueda influir en esto, y la prueba que no influye mucho, que no hemos influido gran cosa, no ya en llamadas, que desde luego no, sino en general, es que las distintas leyes últimamente no nos han beneficiado. Pero el fin de las ayudas a las renovables no afecta solo a los pequeños ahorradores, también a las grandes empresas. FCC ha tenido que poner a la venta 14 parques eólicos y 4 plantas eléctricas por €1 para no tener pérdidas millonarias. Ante las promesas incumplidas del Estado, 4 fondos extranjeros han demandado al gobierno por la reforma energética de Soria. Lo mismo han hecho Acciona o Abengoa. Todos invirtieron en renovables y ahora les cambian las reglas del juego. El viento viene, el viento se va por la frontera. El viento viene, el viento se va. Pero ¿por qué el gobierno castiga las energías limpias arriesgándose a perder pleitos tan importantes? ¿Es por falta de dinero o hay algo más?
En el momento que hay una alternativa más competitiva que lo que ellos venden, han conseguido doblegar al poder político y expulsar. El cártel eléctrico español es tan poderoso como el lobby de las armas en Estados Unidos. Parece más que claro que los gobiernos en los últimos años se han tomado más en serio la estabilidad de las empresas eléctricas que del resto de agentes que operan en el sector. Preocuparse porque el input energético sea competitivo y resulte atractivo para producir, para emprender, para llevar al mercado nuevos bienes y servicios y que las personas dispongan de la oportunidad de trabajar. Es el reto que tiene ante sí la sociedad española en su conjunto, pero particularmente el Gobierno. El Gobierno está llevando una política, no solo en energía, en el resto de las cosas, y está tomando sus decisiones, vamos. Yo no se me ocurre que una llamada a Génova puede influir en esto, y la prueba de que no influye mucho, sí, que no hemos influido gran cosa, no ya en llamadas, que desde luego no, sino en general, es que las distintas leyes últimamente no nos han beneficiado mucho. Un Ministerio de Industria que, como han visto, cambia las normativas un fin de semana sin previo aviso, que provoca una nueva subida de la luz y que encima asegura que lo hace para defender a las familias. Un país, España, sometido al surrealismo energético. Y según los expertos, prepárense para nuevas subidas. Esto es La Sexta Columna, un programa de La Sexta Noticias. Gracias por estar ahí.